Nuestro proyecto se enfoca en diseñar, construir e implementar un software prototipo para detección de fallos en los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo aplicando la técnica de diagnóstico por imagen. La técnica de diagnóstico por imagen que se implementa en este proyecto ayuda a destacar o confirmar la posibilidad de fallo principalmente de sensores, actuadores y circuitos internos del ECU. Este tipo de diagnóstico por imágenes permiten al técnico automotriz realizar diagnósticos de componentes y módulos de control ECUs, identificando los componentes fallados, como así también todo tipo de sensores, actuadores y muchas veces sin la necesidad del desmontaje de los mismos. Para esto analizaremos los siguientes puntos. Primero, los objetivos de nuestro proyecto. Segundo, sistemas de diagnóstico automotriz para la determinación de las diferentes técnicas aplicadas a la detección de fallos, el cual ayuda a entender cómo la técnica de diagnóstico por imagen puede ser de gran ayuda en el campo automotriz. Tercero, se analizará los principales componentes eléctricos y electrónicos de los cuales se utilizan en el diagnóstico por imagen. Para ello partimos de los elementos básicos, como son las resistencias, las capacitancias, las inductancias, los diodos, que nos ayudan a entender el funcionamiento de esta técnica. Como cuarto punto tenemos analizar los principales sensores que se utilizan en el vehículo para su correcto funcionamiento. Como quinto paso se explicará el diseño del algoritmo y su implementación en el software de la view, mediante la programación que permite la visualización del resultado. Bueno, como objetivo general tenemos diseñar e implementar un software que aplique la técnica de diagnóstico por imagen para la detección de fallos en los sistemas electrónicos del vehículo. Como objetivos específicos tenemos analizar el estado del arte en referencia al diagnóstico de componentes eléctricos y electrónicos del motor para la determinación de las diferentes técnicas aplicadas en la detección de fallos. También tenemos analizar los componentes eléctricos y electrónicos del motor que originan la técnica de diagnóstico por imagen, mediante el uso de ecuaciones de corriente alterna para la generación de patrones del comportamiento de las curvas. Analizaremos su comportamiento en los planos de XY de las principales curvas. Diseñaremos un algoritmo e implementaremos un software de ingeniería mediante programación que permita la visualización del resultado del diagnóstico por imágenes. Evaluaremos el software comprobando los distintos componentes eléctricos y electrónicos del motor para su validación. Tenemos los elementos básicos de la electrónica. Son todos los elementos activos y pasivos que nos ayudan en la construcción de nuestro circuito electrónico. También la combinación de los mismos que nos ayudan en el campo electrónico y automotriz. Como primero tenemos la resistencia, que es la oposición que ejerce un material al paso de electrones. Tenemos los condensadores, que son elementos eléctricos pasivos que tienen la capacidad de almacenar cargas eléctricas. También tenemos los diodos. Un diodo es un componente eléctrico pasivo, el cual permite dirigir el flujo de corriente en un solo sentido. Se clasifican según el material que están fabricados, ya sea de germanio o de silicio. Como son los diodos materiales reguladores de voltaje y de corriente. El material semiconductor, por su fabricación, varía la corriente inversa del diodo. También los rangos de frecuencias que operan los diodos. Según los rangos de potencia determina la cantidad de corriente que fluye a través del diodo, y de acuerdo a la región de trabajo, ya sea la polarización inversa o directa, para rectificar corriente alterna. El diodo trabaja en la región de polarización. En esta región circula corriente de ánodo a cátodo. También tenemos los transistores, que son elementos eléctricos activos que pueden actuar como aislantes o conductores al mismo tiempo. Se utilizan para transmitir señal en función de la respuesta de señal de entrada. Pueden trabajar como interruptores o amplificadores. Los transistores se clasifican según el tipo de unión, ya sea PNP o NPN.
que definen el sentido de flujo de corriente. Se clasifican los transistores por la potencia de trabajo, es decir, hay transistores que resisten bajas o grandes intensidades de corriente. Y por último tenemos los transistores o rectificadores de controlado de silicio, los SCR. Se utilizan para rectificar corrientes eléctricas alternas y conmutar corrientes directas con un mecanismo de controlado. Son dispositivos unidireccionales o bidireccionales, lo cual consta de un ánodo y un cátodo y una compuerta, la cual recibe el voltaje positivo para que conduzca la corriente al retirar el voltaje de la compuerta. También se clasifican por la corriente máxima que atraviesa por él, el voltaje máximo pico en polarización inversa, la velocidad de cambios de conducción y no conducción. Sensores. Los sensores son los encargados de convertir una magnitud física o química en una magnitud eléctrica, teniendo en cuenta magnitudes perturbadoras. La respuesta eléctrica de un sensor puede ser en forma de variación de resistencia, de tensión o de intensidad de corriente. Debido a la gran cantidad de sensores que existe en la industria automotriz, es necesario clasificarlos para así poder lograr entender su funcionamiento y aplicación. Tenemos el sensor CKP, el sensor CMP, el sensor TPS, el sensor MAP, el sensor MAF, el sensor EST, el sensor IAT, el sensor KS y el sensor O2. Bueno, el sensor CKP, que significa Crankshaft Position Sensor, sensor de posición del cigüeñal. Por medio de este sensor, la EQ se informa de la posición del cigüeñal y de las revoluciones por minuto del motor, para hacer los ajustes necesarios al tiempo de encendido y al tiempo de inyección. El sensor CMP es el Camshot Position Sensor, sensor de posición del árbol de levas. Este sensor se encuentra en vehículos con inyección secuencial. Nos ayuda a determinar cuándo el pistón del cilindro 1 se encuentra en la fase de compresión o escape durante el recorrido desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Este sensor envía una señal eléctrica a la EQ para realizar ajustes al tiempo de inyección y el tiempo de encendido. El sensor TPS, Through Position Sensor, sensor de detonaciones. Su función es de informar a la unidad de control de la EQ las variaciones angulares de la mariposa del acelerador, indicando si el motor se encuentra operando en ralentí, media carga o en plena carga. Después tenemos el sensor MAP, que sería Manifold Absolute Pressure Sensor, que sería sensor de precisión absoluta del colector. Ayuda a medir las variaciones de presión en el colector de admisión, que resulta la variación de carga y rotación del vehículo, y convierte este valor en salida de voltaje. Este voltaje es recibido por la EQ para poder controlar el tiempo de ignición y ajustar la mezcla de aire y combustible en las diferentes condiciones de carga del motor y altitudes sobre el nivel del mar. Sistemas de diagnóstico automotriz. Existen diferentes sistemas para la comprobación y diagnóstico de los componentes eléctricos y electrónicos en el vehículo. El sistema de diagnóstico nos permite recopilar información que nos servirá para verificar el buen funcionamiento o alguna avería en el dispositivo eléctrico en cuestión. Para esto nosotros tenemos diferentes elementos como son el multímetro digital, el osciloscopio, el diagnóstico por escáner automotriz, el diagnóstico on-board o OBD y la técnica de test 1.5. El multímetro digital es una herramienta muy utilizada en el campo automotriz, ya que nos permite medir diferentes magnitudes eléctricas, y esto nos facilita ya que el multímetro tiene tres y más componentes, como es el voltímetro, el amperímetro y el ohmímetro, y entre otros. El osciloscopio es una herramienta utilizada para medir tensiones y el tiempo que tarda en tener lugar un suceso. Esto nos da una gráfica digital, y de acuerdo a la gráfica podremos saber si está en un correcto comportamiento o está con alguna avería el componente en cuestión. El diagnóstico por escáner
El diagnóstico por escáner automotriz es muy utilizado últimamente, ya que solo con conectar el escáner al vehículo nosotros podremos saber en qué momento o en qué lugar se está dando una falla o una avería en algún componente eléctrico directamente por medio de códigos. El diagnóstico on-board o OBD, el objetivo del OBD es controlar las emisiones de gases contaminantes en el vehículo a través de sistemas de control eléctrico. ¿Qué hace el OBD? El OBD es el que controla los gases y por medio de este nosotros sabremos si está dentro del rango permitido y no está emanando gases que sean nocivos para la naturaleza o que sean nocivos para el ser humano. ¿Qué quiere decir? Este de aquí controla lo que es el CO2, el HC, el CO y el NOx y los mantiene dentro del parámetro permitido. La técnica de TEDS BI 1.5. Esta técnica consiste en aplicar una señal de voltaje variable adecuada al componente bajo test. Mediante este voltaje variable nos dará una gráfica que nos permite saber qué dispositivo es el que está siendo puesto en cuestión y si es que el dispositivo se encuentra en correcto funcionamiento o si presenta alguna avería.